Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a La Antesala este miércoles 31 de diciembre de 2025. Es el último día del año. Te saludo desde Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Descúbrelo con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jonathan Lozada 888. Síguenos en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y encuéntranos en X como Jonathan-Lozada. Síguenos escribiendo, te estamos leyendo, síguenos compartiendo tus puntos de vista y tus opiniones, y no te olvides de visitar el sitio web de este proyecto informativo www.jonathanlozadaenlared.com. Y hoy se encuentra con nosotros Josué Lozada Toledo. Él es doctor en arqueología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Josué, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí con el auditorio, contigo y compartir un año que ya se nos ha ido, un año que está a punto de irse, pero que nos dejó muchas experiencias, mucha información y pues muchos temas que compartir y que discutir. Justamente 2025 me parece un año clave. Fue el primer año en el que una mujer ejerce su primer año de gobierno y hubo muchos cambios en el país. Se reformó también el Poder Judicial, se votó por primera vez por el Poder Judicial, por los miembros del Poder Judicial, y se consolidaron 7 años del inicio del movimiento de la transformación. Pues no sé por dónde empezamos, Josué. Llevémonosla relajados. Hoy es 31 de diciembre, último día del año. Podemos hacer un conteo, si te parece, de lo más relevante, quizá los aspectos pues más positivos, más emblemáticos que atravesó México y Chiapas, por supuesto, y aquellos donde aún hay agenda pendiente. Me da mucho gusto que estés con nosotros, con la visión que tú tienes, una visión humanista, de investigador también, pero muy cercana también al periodismo. ¿Cómo te gustaría que empezáramos este recuento, Josué? Pues son varios temas como tú lo has mencionado y pues podríamos irnos tal vez, yo creo que empezando, ¿verdad? Con los logros de la presidencia, que creo que es importante recalcar, y de alguna manera también poder retomar un punto de vista cronológico, ¿verdad? Pues eso podría Me funcionarnos. parece muy bien. De hecho, inició lo que ella dijo, la consolidación del segundo piso de la transformación, un año de muchos aciertos, me parece, de 3 en particular, que es el de seguridad, la política social y la movilidad de infraestructura, en mi punto de vista. Lamentablemente, hace unos días, el domingo justo, se descarriló un tren de la línea Z del tren interoceánico, y pues eso llevó a cerrar el año pues no de la manera pues más tranquila, en realidad, con la preocupación de lo que ello implica, y también por parte del gobierno de la presidenta pues haciendo frente a embates mediáticos que utilizan justamente una desgracia para lucrar políticamente o intentar lucrar políticamente. Pero vámonos a los puntos que señalábamos. Primer año completo de un gobierno con tono de continuidad y de profundidad institucional. El tema de la seguridad, antes de que iniciara su mandato, era un tema que decía la oposición, el prianismo, iba a ser su talón de Aquiles. Y sin embargo, la presidenta de México, desde el inicio, justo cuando tomó posesión, anunció su plan para hacer frente a la inseguridad en el país. Un plan que planteó en varios ejes, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, una política de cero impunidad, una política de estrecha coordinación entre los distintos las distintas instituciones que tienen que ver con seguridad pública, pero también con los distintos estados de la federación y los municipios, coordinados por el secretario de Seguridad
federal, Omar García Harfuch. Se logró una reducción sostenida de homicidios, se fortaleció la Guardia Nacional como cuerpo civil y además se montaron nuevas coordinaciones regionales de inteligencia en los estados. ¿Tú cómo percibes la seguridad y el tema, Josué? Sí, pues haciendo un recuento de este 2025, si nos ponemos a ver cómo empezó el año y cómo termina, realmente los datos son interesantes, porque como tú has comentado, ha habido una reducción significativa de hasta 25% en homicidios dolosos y también de hasta el 35% en feminicidios, lo cual, o sea, no solo son porcentajes, no solo son cifras, sino realmente estamos hablando de un beneficio social, una seguridad y una soberanía que se está implementando en nuestro país y creo que es un cambio muy significativo que hay que resaltar. Em, También, por otro lado, en el programa de atención a migrantes hubo grandes avances, ¿no? Con este programa de México Te Abraza y también fue focalizado precisamente para los migrantes deportados. Entonces, yo lo que estoy viendo es que sí ha habido un cambio positivo, ¿no? En la cuestión de seguridad. En el estado de Chiapas lo vivimos realmente día a día. Si nos ponemos a ver años anteriores y lo comparamos con el 2025, pues no me dejarán mentir los guías de turistas, ¿no? Que también son nuestros compañeros, nuestros amigos, recibimos también mucha información por parte de ellos como informantes y son los que transitan día a día en todo este territorio chiapaneco, desde la selva hasta la costa, pasando por la meseta comiteca, por los altos de Chiapas, y realmente son ellos los que están transitando y nos están informando que la seguridad ha cambiado de manera positiva. Entonces ahora estos lugares ya se pueden visitar, zonas arqueológicas que no se podían visitar antes como Lagartero. O zonas naturales como lagos de Colón, hoy se pueden visitar sin ningún problema. Ya podemos ver familias visitando estos espacios que anteriormente estaban cerrados precisamente por condiciones de inseguridad. Entonces yo lo que veo sí es que ha habido muchos cambios positivos en todas estas regiones y eso también acelera el turismo, aumenta el turismo y también obviamente que detona en un desarrollo económico, en un desarrollo local para todas estas comunidades. Incluso Palenque, habíamos platicado, no sé si no lo comentaste en este momento, me parece, pero recuerdo que ya era incluso difícil ir a ese lugar todavía hace un par de años. Tú que eres investigador, seguramente tienes muy claro el pulso al respecto. Exacto, sí, digamos, Palenque tenía algunas complicaciones, pero aún más Bonampak, por ejemplo, o Yaxchilán ya, digamos, estando en la parte de frontera Corozal, pues sí, había tenido ciertas complicaciones en cuanto a los accesos, los caminos, el tránsito, digamos, durante ciertas horas, ¿no? El día de hoy ya esto se ha reactivado, se volvieron a abrir estas zonas arqueológicas, están totalmente abiertas al público. Se pueden visitar, ¿no? Sin ningún problema. Y esto nos ayuda entonces a ver cómo pues tenemos un ambiente donde podemos ver ya una paz y una seguridad en muchas de estas comunidades. Y hablando precisamente del tema de Palenque, pues estamos también ante esta nueva ruta, ¿no? Que se está en proceso, ¿verdad? De apertura, de que va a estar este camino por Ocosingo hacia Palenque, ya mucho más rápido, una vía mucho más rápida, accesible, y eso también va a detonar en un turismo cultural, en un turismo arqueológico, que no solamente se queda en San Cristóbal, sino que también ahora pueda llegar de manera mucho más fácil a Palenque, o bien tomar hacia la costa de Chiapas, ¿no? Hacia Tonalá, por ejemplo, que tiene también muchos destinos turísticos muy interesantes, como la zona arqueológica de Iglesia Vieja, y que Tonalá pues está solamente a 15 minutos de Puerto Arista, ¿no? Entonces también hay una conectividad incluso hacia el sureste, ya hacia la frontera con Guatemala, y Tapachula pues es otro destino que hoy vemos como mucho más en paz y con más seguridad. Y recordamos mucho
la toma de protesta del gobernador Eduardo Ramírez, cuando dijo ningún interés de ningún grupo va a estar por encima del interés del pueblo, del interés de los chiapanecos y el interés genuino que es la seguridad. Y desplegó lo que hoy se llama la Fuerza Pacal, la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, una nueva corporación a la que se le dotó de muchas facultades y que hizo un trabajo, me parece, de inicio bastante bueno. Eso y la coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo en el Estado y con las instituciones federales como la Sedena, por supuesto con la Secretaría de Seguridad Federal y con las fiscalías, incluso con la Fiscalía General de la República, pues han permitido que esta decisión tomada desde el inicio de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar tenga el alcance que se esperaba. Se logró la pacificación, esto que tú mencionas, la reapertura de zonas arqueológicas y de sitios turísticos que estuvieron cerrados por la violencia y porque en muchos casos incluso eran áreas que estuvieron, digamos, ocupadas por el crimen organizado, pues es muestra de lo que hoy tenemos, un estado que transita por la paz, un logro de 2025 para Chiapas. Y sin embargo, ya hay un tema pendiente que las autoridades van a tener que atender, y es que hay muchas denuncias, estamos recibiendo, no únicamente nosotros aquí en este espacio, pero hay muchas denuncias en contra de de la Fuerza Pacal. Tal pareciera, y esto seguramente nos lo pueden aclarar las autoridades o la misma dirección o la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas, qué es lo que está pasando. Nos comentan que incluso, y lo hemos documentado también, en muchos casos ha habido exceso por parte de algunos, no todos, por supuesto, hay que dejarlo muy claro, pero algunos elementos de esta corporación. Aquí hay un tema pendiente que me parece es para la agenda de 2026, para iniciar 2026 atendiendo el tema por parte de la Administración Pública del Estado y depurando las corporaciones si es que es necesario. Sí, totalmente. Yo creo que es importante, ¿no? Retomar estos temas pendientes, y creo que ya es algo que está dentro de la agenda, ¿no? Del gobierno estatal e incluso también a nivel federal, ¿no? De poder seguir afinando, ¿no? Siempre que hay cambios, lo vemos también como procesos, son procesos más amplios, ¿no? Que tienen una raíz, incluso una raíz que está muy metida a veces dentro de las propias instituciones, pero que hoy bueno, en este sexenio lo que estamos viendo es esa limpieza de las instituciones, ¿no? Entonces ya hay una mayor transparencia, pero aún así de repente salen algunos casos, ¿no? Algunos casos polémicos, ¿no? En diferentes instituciones, pero que afortunadamente el día de hoy ya están siendo señaladas, vigiladas, están siendo incluso ya castigadas, ¿no? Entonces a mí me parece pasos muy importantes que se han implementado en el gobierno, tanto federal, estatal e incluso también a escalas municipales. Luego tenemos la política social. Pasémonos a ese capítulo, si te parece bien, Josué. La política social que tiene que ver, pues, Sí. mucho con estos apoyos y reconocimientos a los adultos mayores. Por ejemplo, un programa que se incorporó a la Constitución. El programa de becas para todos, prácticamente todos los niveles de educación. La clínica es nuestra, los programas de salud, el proyecto que tiene como intención unificar el sistema de salud en México mediante la fusión de información y de atención del IMSS Bienestar y del ISSSTE. Creo que en materia social ha habido un avance muy importante, ha habido ¿cómo podemos decir? Un reconocimiento del derecho que tienen los mexicanos y las mexicanas a ser atendidos por su gobierno con dignidad y con eficacia. ¿Tú cómo ves este punto, Josué? Sí, los programas sociales ya no son como antes, ¿no? Que eran como cierto, había un cierto asistencialismo, ¿no? Social,
y realmente muchas veces no se reflejaba, digamos, estos programas en el desarrollo económico en las comunidades, ¿no? Entonces, el día de hoy es diferente, como bien mencionas, el papel de la mujer hoy está en una posición realmente revalorada, reivindicada, ¿no? Es una deuda histórica que se está cumpliendo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y hoy podemos ver la implementación de la pensión Mujeres Bienestar, ¿no? Para adultas mayores de 60 a 65 años. Y también la creación de la Secretaría de las Mujeres, o sea, toda una serie de beneficios, una serie de apoyos que se están implementando en sectores que habían estado olvidados, ¿no? En Ujú. otros sexenios. El día de hoy son sectores sociales muy importantes y que realmente mueven mucho, son parte del núcleo de la economía de nuestro país, ¿no? Eso es importante resaltar, ¿no? El papel de la mujer, o sea, lo vemos en todos los rubros, digamos, de la vida social, de la vida pública, e incluso en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Desde nuestras casas, todo ese trabajo que hoy es reconocido, ¿no? A partir del papel de las mujeres. Y algo también importante por señalar es que el modelo que persiste el día de hoy por parte del gobierno federal es un modelo económico que combina la estabilidad macroeconómica con la justicia social para poder reducir la pobreza y también reducir la brecha de la desigualdad. Entonces, como podemos ver, es como un engranaje, ¿no? Como un sistema donde está conectado, digamos, la economía con la justicia social, con el empoderamiento de las comunidades. Entonces, a mí me parece que se van tomando cartas en el asunto de temas que en anteriores sexenios estaban realmente olvidados. El tema de la mujer que mencionas me parece el sello distintivo. 2025, este año que cerramos hoy, fue declarado por el gobierno federal como el año de la mujer indígena. Y quiero compartirles que el día de ayer estuve en Palacio Nacional, estuvimos en la conferencia de prensa donde, por cierto, nos tomamos la foto de fin de año, dialogamos con la presidenta Claudia Sheinbaum, tuve la oportunidad de platicar con ella y después de ahí me encontré con Josué Lozada en el Zócalo capitalino, justo en el Cardenal, este restaurante que nos gusta mucho, que estaba lleno de gente, tuvimos que ir a buscar otro, terminamos en la panadería La Caroz, si no mal recuerdo, y de ahí nos fuimos a una cita, una reunión que teníamos con José Alfonso Suárez del Real, el doctor José Alfonso Suárez del Real, quien es asesor de la presidenta de México, y justamente nos habló de pues la importancia de la mujer en la historia y una charla que la verdad me pareció una charla muy amena, muy interesante y que nos permitió redimensionar, al menos en mi caso, y ahorita me gustaría escuchar cómo lo percibiste tú, Josué, pero redimensionar esta idea de la mujer en la historia de México. Habló de una eh, exposición en específico que fue muy criticada por la oposición y en donde le decían, bueno, esas mujeres que pusieron ahí, ¿qué tienen que ver? ¿Tú cómo viviste esa charla, Josué? Pues me pareció realmente muy interesante, o sea, realmente para mí fue un gusto, ¿no? Conocer que gente como el doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera esté asesorando, ¿no? La presidencia de la República y viendo un poco también su currículum, pues destaca, además de todo el ámbito político, ¿no? Porque realmente es una persona que ha militado, ¿no? En el ámbito político, en el PRD, posteriormente ya en Morena. Aparte de todos estos logros que ha tenido a nivel de la política, pues es una persona muy bien formada en el ámbito del periodismo y también en el ámbito de la historia. Entonces a mí me llama mucho la atención también cómo va combinando, ¿no? Su tarea periodística con el quehacer o el oficio del historiador. Y la manera en la que él nos relata la historia es una manera muy amena, que no tiene nada que ver con la historia oficial, ¿no? La historia, digamos que tradicionalmente nosotros habíamos aprendido desde pequeños, ¿no? Esa historia donde prácticamente la historia de México comienza con la colonización española y todo el pasado indígena, el pasado prehispánico, pues realmente era casi que invisibilizado, borrado, ¿no?
como también el papel de las mujeres, ¿no? Entonces, esta forma en la que él trata de transmitir estos conocimientos lo hace de una manera muy amena e incluso hasta anecdótica, ¿no? Porque nos va contando cómo en tal periodo estuvo tal personaje histórico, ¿no? Y en otra región, otro personaje histórico también estuvo haciendo cosas similares, ¿no? Y entonces, como que uno empieza a conectar la historia de una manera como más amena, una manera como más directa, y ya no lo vemos como datos fríos, datos aislados, fríos, históricos y aburridos, sino que ahora más bien son como anécdotas históricas bien conectadas y que planteándolos de una manera muy accesible, muy digerible, pues se puede entender perfectamente. Y entonces, por ejemplo, por ahí nos estaba comentando, dentro de toda esa gran plática que me llamó mucho la atención, empezamos hablando de repatriación de bienes arqueológicos, que es un tema muy importante que se está implementando en México. En México ya es como un ejemplo, ¿no? A nivel mundial de la gestión para la repatriación o la restitución de patrimonio arqueológico que fue robado de nuestro país, pero que recientemente se han hecho grandes esfuerzos para traer todas esas piezas arqueológicas de nuevo a nuestra nación. Entonces empezamos hablando de ese tema, por ahí salieron el tema también de algunos códices, ¿verdad? Que están en el extranjero, pero que ya se está haciendo la gestión para que regresen a México. Muchas veces es difícil que estas piezas arqueológicas o códices regresen directamente a la comunidad de donde fueron saqueadas por cuestiones de conservación, ¿verdad? Porque también tenemos que tener en cuenta que todos estos materiales son muy frágiles y lo primordial debe ser la tarea de conservación del patrimonio cultural. Entonces, para tener esa tarea solventada, pues los museos son, digamos, los principales actores o agentes para poder conservar todos estos materiales, ¿no? Y qué mejor que el Museo Nacional de Antropología, uno de los mejores museos en el mundo, ¿no? Es uno de los que alberga precisamente estos acervos que se han rescatado, ¿no? De todo este despojo que sufrió el patrimonio durante muchos años, sobre todo en el periodo colonial. Y después hablamos de muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, también me llama la atención que lo que decía que ya no solamente tenemos a una Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sino que hay muchas mujeres de ese mismo momento, de ese mismo periodo histórico, que también escribían, que también eran intelectuales, eran poetas, pero que no tuvieron, digamos que los focos, ¿no? O la luz para que pudieran, digamos, visibilizarse de una mejor manera. Entonces, lo que está haciendo precisamente el doctor José Alfonso Suárez del Real es rescatar a todos estos personajes, ¿no? Que la historia oficial, digamos, que los había negado y les está dando voz para que hoy los podamos conocer y podamos sentirnos orgullosos de que son mexicanos y mexicanas que tienen mucho legado que enseñarnos. Así es, una plática muy amena. La verdad es que independientemente de que tocamos puntos, nos compartió puntos importantes de la agenda cultural del gobierno de la República, pues conversar con alguien que tiene además esa pasión por la historia y ese compromiso también con pues todos los sectores, como es el caso de la reivindicación de la mujer en la historia, pues sí es siempre muy grato. Vamos a un corte, Josué, si te parece bien. Estamos transmitiendo Claro que hoy sí. el último día de 2025, el año de la mujer indígena, a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar con nosotros a través de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Hoy, 31 de diciembre de 2025, estamos haciendo un recuento de lo más importante de 2025 a nivel nacional y a nivel Chiapas. Estoy platicando con Josué Lozada Toledo, doctor en arqueología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Les platicábamos antes del corte que el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar, de conversar con el doctor José Alfonso Suárez del Real, en donde
donde estuvimos platicando de la agenda cultural del gobierno de la República y en donde además pues conocimos otros aspectos de lo que se está haciendo en términos de cultura y de intercambios, incluso con algunas otras naciones. Por cierto, ¿cómo te pareció la visita a Palacio Nacional, Josué? Tú has sido en diversas ocasiones, estuviste justo del aniversario de, si no mal recuerdo, del Museo de Antropología con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Sí, me tocó estar ahí afortunadamente en septiembre del 2021. Se tuvo un evento muy importante en el Museo Nacional de Antropología, que fue la inauguración de la exposición La Grandeza de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fue una ocasión muy particular porque precisamente tiene que ver con la repatriación de los bienes arqueológicos. Pues esta exposición lo que trató fue de mostrar todo ese patrimonio que ha sido rescatado en los últimos años, en el último sexenio, y se puso, digamos, que a exhibición para todo el público en dos salas, en una sala del Museo Nacional de Antropología y en la sala iberoamericana de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces tuvo dos sedes esta exposición. Llegaron invitados muy especiales en esa ocasión, y lo que se trató de hacer fue como mostrar todo este patrimonio recuperado y también ver cómo México tiene también grandes aliados, ¿no? En lo que respecta a la recuperación de todo este patrimonio, como son algunos países que han apoyado esta gestión y que el día de hoy pues se suman, ¿no? A estos esfuerzos. Entonces, en esa ocasión también nos tocó ir a Palacio Nacional y fue una ocasión muy especial, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su esposa, y fue un evento muy emotivo precisamente por todos estos festejos, ¿no? Que se estaban celebrando en el 2021. Y en esta ocasión pues volví como a revivir, ¿no? Esa experiencia. Este es un lugar realmente muy bonito por toda la historia que está detrás, ¿no? Del Palacio Nacional, donde está este monumento que también es donde estaba la antigua Casa de Monedas, ¿verdad? Que parece Que yo confundí con una como si capilla. fuera una capilla. Ajá, sí, es que realmente la fachada pareciera una capilla, pero realmente era la antigua Casa de Monedas, y de ahí se debe el nombre precisamente de la calle de Moneda, justo donde se ubica este Palacio Nacional. Y dentro de todos estos personajes que habitan, ¿verdad? En estos recintos, pues también hay unos gatos por ahí, ¿no? Que nos encontramos y que nos saludaron, muy padre, y que incluso ya parece que están inventariados, ¿no? Efectivamente, son 19 gatos, nos lo comentó el secretario particular del doctor Suárez del Real, a quien le enviamos un saludo, a Samuel García, y nos decía que son 19 gatitos que están declarados activos fijos vivos por el gobierno mexicano, y esto se hizo con la intención de asegurar su cuidado, su alimentación y además su atención veterinaria de por vida. Y nos comentaba que de repente están en las oficinas y como pues es su hogar, Palacio Nacional es el hogar de estos gatitos, tienen libre tránsito. Entonces de repente se les ve mientras están en juntas importantes definiendo temas del porvenir del país, y un gatito se puede asomar o es frecuente verlo pasar entre oficina y oficina. Claro, sí, y tomar el elevador y bajar, tomar el elevador, ascender, bajar. O sea, realmente es muy particular, ¿no? La relación que se entabla ahí con estos felinos. Con estos felinos. Vámonos al tema de economía mexicana. Estabilidad y fortaleza me parece que son dos adjetivos que le quedan muy bien a México el día de hoy. Mientras la oposición le apostó con todo a que a México le iría de la fregada, a que nos iríamos a la ruina, lo que vemos es algo pero muy distinto. Un peso fuerte ante el dólar durante la mayor parte del año. De hecho, yo veo muchos videos en redes sociales donde dicen hoy que el dólar está en oferta
puedes invertir a través de una aplicación. Desempleo histórico. México en el top mundial de menor desempleo en el mundo. Es el segundo país con menos desempleo. Yo les he compartido aquí en varias ocasiones que cuando yo era estudiante, muchos estudiantes también, compañeros míos, se iban, migraban porque las condiciones de vida en el país no eran óptimas. México estaba en los últimos lugares durante los gobiernos prianistas, durante el periodo neoliberal. Fue un periodo negro, en realidad. No es una, desde el periodismo yo veo lo que sucede, las narrativas tanto del gobierno de México como el de la oposición, no es una guerra la que dice o la que quiere emprender el gobierno de México en contra de lo que pasó en los años de los gobiernos neoliberales, es poner claridad a lo que pasó. Decir que hoy México es el segundo país con menos desempleo es mucho. La inversión extranjera directa récord, sobre todo en el área de semiconductores, en la electromovilidad, en el nearshoring, y además una inflación controlada dentro de rangos internacionales muy aceptables. Un crecimiento sostenido del mercado interno, un PASIC renovado para contener precios alimenticios y un acuerdo que dio a conocer justo esta semana la presidenta de México para mantener estable el precio de la gasolina magna a inicios de 2026. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo ves el panorama de la economía en México? Sí, el panorama de la economía en México, bueno, ha sido también muy golpeado, ¿verdad? Por toda esta campaña de desinformación, ¿no? De estos grandes corporativos, ¿no? Pues que por muchos años, ¿no? Engañaron a la gente, engañaron al pueblo, ¿no? Y realmente ha sido como muy tergiversada la información, ¿no? Entonces, a veces encontramos datos que no corresponden a la realidad, pero si nos vamos a los datos directos de todas estas instituciones, digamos a nivel federal, realmente vamos a ver con mucha claridad que sí hubo un crecimiento importante en la economía, ha habido una mayor estabilidad en los últimos años, una inflación realmente muy pequeña y también la tasa de desempleo realmente mínima, ¿no? Así como tú lo has señalado. Y algo también fundamental es que la inversión extranjera ha sido muy considerable en muchos de los estados de la República, donde ya no solamente las inversiones se van al norte de México, ¿no? Como sucedía precisamente en anteriores sexenios, ¿no? Del prianismo, como que le daban mucho apoyo a toda esta parte del norte, muy tecnócrata, ¿no? Muy ligada precisamente al vecino del norte, que es Estados Unidos, con estas grandes industrias, corporativos, ¿no? Pero el día de hoy ya también se está apoyando mucho a otras áreas que no se les había quizá apoyado de la misma manera, como es el sureste mexicano. Entonces, el sureste mexicano también hoy se convierte en una economía mucho más estable, ¿no? Todos estos productos agrícolas que hoy tienen una salida muy clara, no solamente al interior del país, sino también hacia las exportaciones, y eso es algo considerable, ¿no? Que no se había vivido con anterioridad, pero que el día de hoy se puede ver como una realidad ya mucho más cimentada. Entonces, lo que podemos ver es que sí ha habido un bienestar en términos económicos, y yo me pongo a ver también muchos rubros, ¿no? De la vida profesional, en las ciencias, por ejemplo, también se ha visto un incremento también en el apoyo precisamente a la ciencia y a los científicos, ¿no? Lo cual también nos habla precisamente de cuál es la línea que se tiene desde la cabeza, ¿no? Desde la parte de la presidencia, pues siendo Claudia Sheinbaum también científica, pues sabe de la importancia de lo que es invertirle a la ciencia, ¿no? Entonces, invertirle a la ciencia es invertirle al mismo tiempo, es invertirle a la salud, es fortalecer la investigación y la investigación, pues tiene que ver en muchos rubros, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo regional, con la economía solidaria, con la sostenibilidad. Entonces, son puntos que no solo quedan en un discurso político, sino que realmente sí están recibiendo estas inyecciones
inyecciones presupuestales que van a estar dando ya resultados, digamos, ya están dando resultados en este momento, pero van a ser mucho más visibles en los próximos años que aún quedan del sexenio. Y Chiapas también es espejo a nivel del estado. Justamente hace un par de días, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció a investigadores y a investigadoras de Chiapas por aportaciones al desarrollo en el sistema estatal de investigación. Y me parece que es una línea importante que las políticas públicas, muchas de las políticas públicas del gobierno del estado, que si bien tienen sus propias características, se alinean definitivamente con lo que son las políticas públicas federales. Y por cierto, hablando ya de cultura, se restituyeron más de 2.100 piezas arqueológicas y documentales al patrimonio nacional en 2025 y hay pues un evento, un hecho importante del cual tú nos vas a decir más porque es ámbito de tu competencia, Josué. Hallazgo de Zac Balam en Chiapas, una ciudad perdida, lacandona, descubierta por un modelo predictivo de arqueología mexicana elaborado por ti. Ayer justamente le pregunté a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo si eventos como este pues tienen el impacto, que tienen impacto además internacional, porque ahorita lo hemos dicho aquí, lo hemos comentado y lo hemos compartido, pero seguramente nos podrás ahondar un poco más. Josué fue documentado por National Geographic y por Discovery Channel y le planteaba a la presidenta si este tipo de eventos contribuyen también a la fortaleza de la identidad a través también de la investigación y la ciencia. Pienso que definitivamente contribuyen a la identidad, ¿verdad?, de todos los mexicanos. Este tipo de hallazgos, ¿no? A nivel arqueológico, a nivel histórico, pues reivindican el papel de las comunidades, ¿no? También el valor de la diversidad, ¿no? La fortaleza también de los pueblos originarios. Entonces, uno de estos, pues, grandes logros que yo considero en términos históricos y arqueológicos, pues es el hallazgo, ¿no? De lo que pudiera ser la ciudad perdida del Jaguar Blanco, que es Zac Balam. Entonces, esta investigación, pues bueno, yo la llevé a cabo hace ya algunos años. Me puse a leer las crónicas coloniales, sobre todo del año entre 1600 y 1700, para ver qué se decía de esta comunidad perdida en la selva de Chiapas. Entonces, lo que sabemos es que es una comunidad que se fundó en 1600, estuvo casi 100 años fuera del dominio español, eso estuvieron realmente en resistencia durante casi más de 100 años y hasta 1695 es cuando son conquistados. Y por ahí uno de los frailes, que es Fray Diego de Rivas, este fraile español, él llegó a Zac-Balam, y él narra cómo fueron conquistados los indígenas en Zac-Balam, pero nunca nos puso un mapa de dónde estaba este lugar. Entonces, a partir de la lectura de su crónica, pues me di a la tarea de reconstruir la caminata del fraile en la selva, en los puntos que sí tenemos bien ubicados, como lo es el río, como el río La Cantum, como es la Sierra del Cordón Chaquistero, Lago Miramar. Y de esa manera entonces se pude reconstruir en una posible área donde estaría ubicada Zac Balam. Entonces llegó una producción internacional de televisión por parte de Discovery Channel, y decidieron hacer este programa. Fue un programa especial para buscar Zac Balam y ahí junto con otros colegas acompañamos la expedición y a través de la aplicación de nueva tecnología, que eso también es importante porque ya se está dando en México y en Chiapas, pues se pudo localizar este asentamiento. Entonces ahorita estamos ya en la etapa de las investigaciones ya más formales en el sitio, mediante excavaciones para pues, confirmar que estamos ante Zac Balam. Entonces, además de este hallazgo, pues se dieron otras producciones precisamente en tiempos recientes
como otro documental que se hizo en Chiapas, en Palenque y en Metzaboc, con National Geographic, que es en la serie Lost Cities o Ciudades Perdidas con Albert Lin, y también se narró ahí el origen de Palenque, ubicado en los lagos de la Selva Lacandona. Y bueno, y tenemos muy buenas noticias también, porque el próximo año van a regresar estas productoras. Quedaron tan contentos de Chiapas, quedaron muy satisfechos de la cultura, de la historia, de las comunidades, que van a regresar para hacer nuevos documentales en nuestro estado, con todos los permisos, obviamente, institucionales, pero que resultan una estrategia muy importante a nivel de la divulgación, ¿no? Entonces, la divulgación es la forma en la que todos esos conocimientos científicos los llevamos directamente a la gente para que los disfruten en familia, para que los vean en una televisión y finalmente podamos seguir fortaleciendo la identidad de todos los mexicanos. Buenísimo. Y bueno, en temas de ciencia, educación y tecnología, para seguir en el tono, impulso a la tecnología satelital mexicana se logró con acuerdos para desarrollar nanosatélites educativos, esto 2025. Hay avances en el Programa Nacional de Inteligencia Artificial. La presidenta de México anunció la megacomputadora. ¿Supiste de ella, Josué? De la megacomputadora, sí, sí escuché de ello. Muy La interesante megacomputadora proyecto. que está ya en proceso. Se anunció pues, una cosa impresionante. Sí, así es. Y si seguimos con algunos otros temas, digamos, relevantes en este 2025, que ya se nos va, el día de hoy ya es prácticamente el último día, estamos ya en el último día del año. Pues en el ámbito político también vimos un buen, eh, visualizamos una muy buena cara del gobierno de la República, ¿no? Como también cuál es la posición de México frente a las amenazas, ¿no? Que pudiera recibir de otros países, como el caso de Estados Unidos, la posición de Trump, la posición de nuestra presidenta. Eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo nos hizo ver como un país realmente fuerte, un país que pues que no tiene por qué bajar la cara, ¿no? Ante otras naciones, como sucedía con anterioridad. Entonces también esa fuerza que nos da la presidenta también se puede ver, digamos, a nivel político y en las esferas sociales. Pero al mismo tiempo también, pues recuerdas que apenas en el mes de noviembre vivimos este suceso, ¿no? Que se le llamó la generación Z, ¿no? Lo cual, Ujú, sí. fue también muy polémico, porque cuando nos pusimos a investigar quién era este colectivo, ¿verdad? Que de repente empezó a convocar, ¿no? A convocar a jóvenes, ¿no? Que pudieran sumarse a una marcha, ¿no? Realmente con objetivos, poco claros, ¿no? Realmente no había un mensaje realmente fuerte que transmitir. Y pues cuando nos pusimos a investigar, pues resulta que pues eran más bien una generación de viejitos, ¿no? De la derecha, que estaban acostumbrados a ciertos privilegios, pero que hoy pues realmente son los que están del otro lado, ¿no? Sí, 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 fue un fenómeno de risa loca. En realidad quisieron hacer creer que México estaba al borde de la violencia y en realidad, pues quienes generaron violencia eran ellos y respondió México, respondió el pueblo de México con una megamarcha nacional fue 6 de diciembre, si mal no Diciembre. Ajá. recuerdo, Ujú. con una concentración masiva de cientos de miles de mexicanos de todo el país. Se llegaron a contar, creo que 700,000 que llegaron al Zócalo y se veían contingentes de jóvenes, algunos bailando reggaetón, cantando, mujeres con trajes regionales, con danzas veracruzanas, chiapanecas, gente contenta de todo el mundo que contrastaba con la violencia de esa calavera rara que intentaron poner y que realmente sí Sí. les dio un calladón de boca.
Sí, totalmente. Entonces, ahí pudimos ver también cómo pues el pueblo verdaderamente se manifiesta, ¿no? Ante este tipo de movimientos tergiversados, pero que detrás de ellos pues esconden pues oscuros intereses, ¿no? De todo estos grupos de poder que existían con anterioridad, pero que pues el día de hoy están dando patadas de ahogado, ¿no? Porque ya perdieron sus privilegios y lo seguirán perdiendo porque afortunadamente se están haciendo ya las cosas de otra manera, ¿no? Y están siendo enjuiciados, que es algo muy importante, y que viene de la mano precisamente con el nuevo Poder Judicial, ¿verdad? Que Ujú. fue algo histórico, ¿no? Fue algo muy trascendente a nivel nacional, pues que sea esta primera elección del Poder Judicial en manos también del pueblo, donde se eligieron ministros, jueces y magistrados, tanto a nivel federal y local, ¿no? Entonces creo que también es algo muy importante para resaltar un gran logro de este 2025. Así es, pues es un país fuerte, un país con dignidad, en donde los migrantes son reconocidos además como héroes y heroínas de México, un país con una economía fuerte, con una presidenta que ha estado a la altura, mostrando además que México tiene grandeza, como justamente lo dice el libro de Andrés Manuel López Obrador. Y en Chiapas se consolidó el gobierno de la nueva era, seguridad, nuevas estrategias, presencia territorial, coordinación con la federación, una infraestructura social que abarca calles, restauración de microcuencas, equipamiento de nuevos lugares y también proyectos ambientales, incluso en lugares como Jitotol, como El Salto, etcétera, y también Tuxtla Gutiérrez. En programas sociales en Chiapas, los comedores del humanismo, los kits de alfabetización y el gran programa de dignidad, que me parece el eje fundamental de la política pública del gobierno del estado. Chiapas puede darle la mano a quienes aún están en la sombra del analfabetismo. Y bicis que transforman, piso firme, muchos programas que están a diestra y siniestra. Josué, se nos van los últimos minutos de la antesala 2025. ¿Cómo cerramos? ¿Tenemos propósitos en lo individual, en lo colectivo? ¿Quieres hacer el balance final o te aventuras a decirnos cómo iniciaremos 2026? No, pues yo creo que el balance final pues sería, hemos aprendido mucho durante este año, ¿no? Vivimos muchas experiencias, ¿no? En muchos espacios, en muchos sentidos. Siempre, obviamente, que vamos hacia adelante, yo creo que unidos, unidos siempre como colectivo. Creo que la fortaleza más grande de México son nuestras bases comunitarias. Entonces, si lo hacemos en comunidad, yo creo que seguiremos transformando este país, transformando los símbolos y que sale a colación precisamente con esta renovación del escudo de Chiapas, ¿verdad? Que también es muy significativa, es muy simbólica, lo que representa en sí, ¿no? Como también a través de precisamente tomar la voz de la gente, de la comunidad, pues se puede también hacer una renovación de ciertos símbolos que tengan más conexión con el pueblo, ¿no? Eso es algo con lo que me gustaría acabar en esta reflexión y bueno, iniciar el 2026 pues con el mejor ánimo que podamos tener un Chiapas todavía mucho más estable, mucho más seguro, un México todavía mucho más fortalecido y finalmente pues depende de todos nosotros, o sea, nosotros somos los actores, somos los que estamos tejiendo, ¿no? Esa urdimbre, ese telar, ¿no? Somos los que estamos construyendo todo este escenario para que podamos vivir con un México y un Chiapas digno, ¿no? En el cual nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De nuestro estado y de nuestro país y creo que el próximo año lo vamos a hacer aún mejor. ¿Tú cómo te Gracias. despides, Jonathan? Gracias, Josué. Pues yo me despido agradeciendo a todos habernos acompañado durante todo este año, deseándoles pues un excelente cierre de año y todo el ánimo, el ímpetu y los mejores deseos para 2026. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias, Josué, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos. Que tengan una excelente cena y nos sintonizamos el viernes. Ya me comentarán cómo iniciamos 2026.
Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.